Señora, ¿le unía algún vínculo a Norberto Oscar Centeno? Era mi padre. ¿El nombrado fue víctima de algún hecho contra su libertad o contra su vida? Sí. El día 7 de junio del año 77 salió del estudio donde estaba trabajando y fue interceptado a una cuadra del estudio por un grupo. Lo metieron en el auto que él tenía frente al estudio y a partir de allí nosotros no tuvimos ninguna noticia hasta el día 11 en que apareció el cuerpo. ¿Qué gestiones, antes de la aparición del cadáver, qué gestiones realizaron para establecer el paradero? Se presentó un habeas corpus ante el juzgado penal del doctor Hoff, que luego se recaratuló con la aparición del cuerpo de mi padre como privación ilegítima de libertad. Antes de la aparición del cadáver, ¿había habido alguna respuesta en el habeas corpus? No, ninguna. Ese día yo me dirigí al coche con mi hija y no había hecho mucho tramo cuando oí que salía mi esposo y gritaba: Marta, me secuestran. Me volví y en ese momento empecé a pedir explicaciones, qué estaba pasando, qué pasaba, dónde iba, lo llevaban esposado. Entonces uno de los señores se identificó como oficial de la Policía Federal y que lo llevaban detenido a la Policía Federal. Pero uno de los oficiales se volvió en ese momento y dijo: señora, como ustedes no son de acá, va a ser mejor que nos acompañe por si tiene que dar algunos datos sobre su esposo. Me condujeron en una camioneta a la repartición de la Policía Federal. Cuando llegué me sacaron la cartera, alianzas, los elementos que llevaba, tomaron nota de todo ello y me hicieron firmar un papel y me dijeron que quedaba detenida e incomunicada durante 48 horas en averiguaciones. Hasta ese momento ningún interrogatorio ni ninguna explicación del motivo de la detención. No, la única explicación era que nosotros habíamos sido pedidos por la Policía Federal de Mar del Plata, pedido que a su vez hacía el Ejército de Mar del Plata, el GADA 601, y que el pedido estaba hecho sobre mi esposo. Al transcurrir más o menos esos días, vienen, me dicen que me trasladan a Mar del Plata, junto con mi esposo, y me esposan atrás. Anduvimos luego en avión hasta que llegamos a otro lugar que yo no sabía qué era. Pero claro, cuando bajé tuve la sensación de dónde estaba. Es decir, el viento que me pegó en la cara era mi ciudad. Ahí en ese lugar fue cuando realmente comenzaba el infierno, ¿no? Es decir, comenzaban las cosas aberrantes, las cosas inimaginables. Pusieron música a gran volumen, empezaron a funcionar unos ruidos, un ruido que hacía un ruido muy particular, que luego supe que eran extractores de aire, porque estábamos en un lugar bajo tierra que había sido una vieja estación de radar. Y esos ruidos que se ponían en funcionamiento durante los momentos de interrogatorio era la ventilación, es decir, que funcionaba, ¿no? Después, en el año 84, cuando la señora Marta García hizo su presentación, vino a verme a fin de decirme que ella había estado con mi padre. Y ahí fue cuando nosotros tuvimos noticia de que había estado en el mismo lugar que ella, creo que en dependencias de la Fuerza Aérea, y ella estuvo hasta último momento, hasta el momento del fallecimiento de él, lo vio después de las sesiones de interrogatorio. Pasó mucho tiempo y durante mucho tiempo se oía como una persona en agonía. Y yo en ese momento no lo sabía, es decir, todas las personas se quejaban, es decir, eso era algo surrealista, ¿no? Es decir, esa noche, llamada la noche de las corbatas por los mismos guardias, porque todos los que habían traído eran abogados. Decían, esta es la noche de las corbatas, pero resulta que ahora los que administramos justicia somos nosotros. Todo eso paseándose mientras los abogados se quejaban, ¿no?
¿Pudo establecer usted con posterioridad alguna relación entre la detención de su padre y otras detenciones que pudieron haber habido en Mar del Plata en esa época? Ninguna. La única vinculación, y lo digo así, pienso, es que en ese mismo momento había sido detenido el doctor Candeloro, que hacía muchísimos años había sido socio de mi padre, en el año 60 y pico. Es la única vinculación, y que todos se dedicaban al derecho laboral. La gente que después supe y que traían en ese momento eran todos abogados. Era el doctor Arestín, el doctor Fresneda y su esposa, el doctor Alaiz, el doctor Centeno. ¿Pudo identificar en el lugar alguna otra persona detenida? ¿En ese momento? ¿En ese o después? Soy la única sobreviviente. O sea, de ese lugar, el doctor Candeloro, mi esposo, murió. El doctor Centeno también murió allí. Y el resto de los abogados quedó cuando a mí me trasladaron. Hasta el momento son personas desaparecidas. De ese momento soy el único testigo.